Imaginen un mundo con edificios capaces de combatir los terremotos. Bacterias que producen gasolina. Diminutos dispositivos que pueden reparar células. Y hasta el ADN. Finísimos hilos tan fuertes como para sostener un puente. O un ascensor que llegue a las estrellas. Estas visiones del futuro están basadas en los descubrimientos de una nueva ciencia de los materiales a partir de los elementos básicos de construcción del universo, lo que nos anuncia un futuro en el que podemos crear prácticamente lo que queramos, átomo a átomo. Soy David Fogg. ¡Esto no estaba en el contrato! Estoy buscando los materiales más inteligentes del mundo, materiales capaces de sentir y reaccionar de forma compleja, que nos proporcionarán nuevas y fantásticas habilidades. Un adhesivo que nos permitirá subir por las fachadas. ¿Podría hacer un traje de salamanquesa para mí? Un plástico que cicatriza como nuestra propia piel. ¿Estos son los agujeros? ¿Y dónde están las balas? Y un nuevo material que vuelve a los objetos invisibles. ¿Hasta dónde podremos llegar en el desarrollo de materiales más inteligentes? A continuación, en innovaciones. Materiales de última generación. El más inteligente. Como presentador de innovaciones, he emprendido la búsqueda de los materiales más inteligentes del mundo. Afortunadamente, la batida me ha traído a las Bahamas, a la isla de Gran Bahama. Pero no tardaré en darme cuenta de que este no va a ser un típico día de playa. El programa quiere que me sumerja con tiburones. Los tiburones son uno de los grandes hitos evolutivos de la naturaleza. Sus ancestros se remontan a la época de los dinosaurios. Cuando la supervivencia está en juego, nuestra atención se fija en sus dientes. Pero ha sido su piel la que ha servido de modelo para desarrollar un nuevo material que combate las enfermedades. Un ejemplo de cómo la ciencia toma ideas del mayor laboratorio de materiales del mundo. El planeta Tierra. La madre naturaleza lleva millones de años experimentando. Gracias a eso ha dotado a las criaturas vivientes de asombrosas capacidades, como curarse, volar y camuflarse. ¿Qué podemos aprender nosotros del ingenio de la naturaleza? Hoy, los tiburones serán nuestros maestros. De modo que tendré que ir a su hábitat. ¿Debería preocuparme porque soy el único de toda la tripulación al que no le habéis dado un traje de malla? Hijos míos, os quiero. Según me aproximo a los tiburones, no puedo evitar preguntarme qué querían decir los del barco cuando me decían, tranquilos, seguro que les gustas. En fin, he venido a examinar la piel de los escualos, y para conseguirlo debo acercarme más. La buceadora Cristina Zenato ha elaborado una estrategia. Primero, atrae a los tiburones de arrecife del Caribe ofreciéndoles comida, y luego estira el brazo para acariciarles la nariz. Por razones que siguen siendo un misterio para la ciencia, eso pone a los tiburones en un estado de trance llamado inmovilidad tónica o tanatosis. Luego, Cristina hace que el tiburón se acerque a mí. Ahora, si consigo mantener mis manos alejadas de sus fauces, podré examinar con detalle uno de los secretos del éxito de los escualos: su piel. Está recubierta de unas escamas llamadas dentículos dérmicos. Están hechas de la misma materia que los dientes, y son la razón de que su piel sea suave al acariciarla en un sentido, y en cambio áspera si la acariciamos en el sentido contrario. También disminuyen la resistencia y las turbulencias cuando el tiburón nada. Una indudable ventaja para un depredador.
¿Tiene algún propósito evolutivo? Les permite deslizarse por el agua en silencio, con eficiencia y rapidez, y sin que la presa pueda detectarlos. Son muy hermosos. Pero los dentículos hacen mucho más que modelar un silencioso depredador. También protegen al tiburón de que las algas se instalen en su piel. Y copiar esa idea nos podría salvar a nosotros de una amenaza letal. El abuso de antibióticos en la medicina y la agricultura ha provocado que las bacterias comunes se hagan resistentes a su efecto. A corto plazo es posible que algunos superbichos mortales como el MRSA acaben con la vida de más norteamericanos que el SIDA. Durante mucho tiempo la comunidad médica ha dedicado su atención a acabar con tantas bacterias como pudiese. Pero no podemos matarlas a todas. Quizá al 99%, pero ese 1% que dejas con vida son los ejemplares más fuertes. O sea que al final te quedas con las cepas más resistentes que no pueden ser eliminadas con los antibióticos tradicionales. Sravanti Reddy es la directora de investigación de la empresa que fabrica esta película de plástico no tóxico llamada Charlotte. Aunque es imposible percibirlo a simple vista, su superficie está compuesta por un patrón repetitivo de canales y columnas, todos ellos 20 veces más pequeños que un cabello humano. Lo llamaron Charlotte, porque ese patrón está copiado de los dentículos de la piel del tiburón, aunque su escala sea mucho menor. Sravanti me ha invitado a ver qué es lo que convierte a este aparentemente corriente film plástico en una poderosa arma médica en la batalla contra las bacterias. Cogemos nuestro film plástico, el cual, como ya sabes, está hecho según el diseño Charlotte, y lo cortamos en pequeños pedazos. Y también cortamos algunos trozos de otro fino plástico que no está hecho con el modelo Charlotte para compararlos. Luego añade las bacterias al plato y lo deja en la incubadora durante 24 horas. Al fin, vemos los resultados. Ahora podemos comparar perfectamente la superficie del tejido Charlotte con la del otro tejido liso. ¿Estos son dos muestras tratadas de la misma forma y aumentadas al mismo tamaño? Sí. En el plástico liso, las bacterias se han asentado y han creado una vigorosa colonia. Pero en el plástico Charlotte... En el plástico Charlotte encontramos una o dos células en los canales, pero no esa enorme acumulación que se forma en el plástico liso. Y es muy interesante porque no hay ninguna diferencia química entre las dos superficies. Es el mismo material. La única diferencia estriba en su diseño físico. Charlotte es una creación de Tony Brennan, un ingeniero de biomateriales de la Universidad de Florida en Gainesville. Investiga qué tipo de superficies eligen las criaturas microscópicas como las bacterias y las algas para instalar su hogar. Ha probado otros diseños, pero hasta ahora solo Charlotte, el inspirado en los dentículos del tiburón, ha demostrado ser efectivo. Inhibe a la bacteria. Hasta donde somos capaces de entender, no la mata. Solo impide, o al menos obstaculiza en gran medida que establezcan una colonia. Y a las bacterias les encanta vivir en colonias. Charlotte ha empezado a ser probado en los hospitales. Se ha instalado en las puertas, en las barras y pasamanos y en otras superficies de contacto frecuente. Puede que también lo apliquen a los utensilios médicos. Si tiene éxito, establecerá una nueva estrategia radicalmente diferente para mantener a las bacterias a raya. Si, como han demostrado nuestras investigaciones, consigue desactivar a las bacterias, será un gran avance, puesto que las infecciones contraídas durante las estancias hospitalarias suponen un gasto enorme para la asistencia sanitaria. Pensamos en los tiburones como unos depredadores sanguinarios, pero si los principios del Charlotte para eludir a las bacterias triunfan, puede que les debamos la vida. El Charlotte constituye una importante enseñanza para todos los científicos. Como los cocineros en su cocina, tendemos a pensar en los materiales según cuáles son sus ingredientes. Pero el secreto del Charlotte no reside en su composición, sino en la forma de su superficie.
De hecho, algunos de los trucos más ingeniosos de la naturaleza dependen precisamente de la superficie de estructuras construidas a una escala realmente pequeña, mucho menor que un cabello humano. El color tornasolado de esta mariposa se lo da la forma en que la luz es reflejada al cruzar la textura de la superficie de sus alas, y no ningún pigmento. Esta hoja de loto es autolimpiable, gracias a unas minúsculas protuberancias con forma de agujas que repelen el agua. De modo que las gotas resbalan por su superficie, llevándose la suciedad consigo. Y este escarabajo del desierto posee pequeñas concavidades en su espinazo que recogen la humedad del aire y la conservan hasta que el viento sopla a favor y empuja las gotas hacia su boca. En cada caso, la naturaleza ha desarrollado algo nuevo a partir de la manipulación de la superficie del material a muy pequeña escala. Actualmente los científicos están tratando de hacer lo mismo para desarrollar nuevos poderes, o mejor dicho, superpoderes. Como Spider-Man. Por si acaso no están familiarizados con Speedy, les diré que se vale de unas minúsculas estructuras, unos pequeños ganchos en las puntas de sus dedos, que son los que le permiten subir por las paredes. ¿Podríamos crear algún material, un adhesivo inteligente que nos permitiera hacer lo mismo? Curiosamente, la mejor opción con la que contamos no nos la proporciona una araña, sino otra maravilla de la naturaleza, la salamanquesa. Sus aptitudes para la escalada son casi ilimitadas. Lo extraño del caso es que las patas de la salamanquesa no son en absoluto pegajosas al tacto, aunque de alguna forma se pegan y se despegan con facilidad, hasta 15 veces por segundo. Ahora imaginen que un humano pudiera hacer lo mismo. Primero tendremos que descubrir el secreto de la salamanquesa. Kellard Autumn, del Lewis and Clark College de Portland, Oregón, ya lo ha descubierto. Halló la respuesta en el gran número y el diseño de los pelos de sus patas. Las salamanquesas poseen millones de pelos microscópicos en sus patas. Por supuesto, no podemos verlos a simple vista, porque cada uno es 10 veces más fino que un pelo humano. Pero se ramifica hasta acabar en millones de minúsculas puntas abiertas. Así consiguen crear un contacto tan estrecho con la superficie que las débiles fuerzas intermoleculares se combinan y crean un vínculo realmente sólido. Las salamanquesas se valen de algo llamado las fuerzas de Van der Waals. Si pensamos en un átomo como en una pareja de bailarines, cuando dos átomos están muy cerca el uno del otro, parte de un átomo puede sentirse atraída por parte del otro. Ese débil lazo es la fuerza de Van der Waals, y es la que mantiene a los átomos unidos. La clave está en la proximidad, pero llegar a colocar a dos materiales tan cerca el uno del otro es más difícil de lo que creen. Cuando pongo mi mano sobre la mesa, aparentemente creo una superficie de contacto que coincide con la superficie de esta. Pero el área de contacto real es una 10.000ª parte de eso. Es como si mi mano fuera una cadena montañosa molecular derrumbada sobre un paraje desértico. Solamente los extremos de tus moléculas llegan a interactuar con la otra superficie. Pero cuando una salamanquesa posa su pata sobre una pared, todos esos pelos ramificados son como un bosque presionando contra el desierto. Y cuando se pone a escalar, arrastra su pata hacia abajo, con lo que no solo apoya la punta, sino también los laterales de sus capilares contra la otra superficie. Con más de la mitad del área de sus patas en estrecho contacto contra la pared, las fuerzas de Van der Waals cobran todo su esplendor. Además, podemos medir cuánta fuerza tienen esos poderosos pelos de la salamanquesa. Las mediciones que hemos hecho nos sorprendieron porque la resistencia a la tracción es enorme, tanta que una salamanquesa podría soportar más de 100 kilos. Esa es muchísima adherencia en un paquete tan pequeño. Pero se despega con suma facilidad en cuanto el reptil separa su pata de la superficie. Es un adhesivo que es adherente solo cuando y donde la salamanquesa quiere, y no lo es el resto del tiempo. Un adhesivo inteligente. ¿Saben una cosa? Me ha preguntado si quiero ahorrarme más del 15% en mi seguro de coche. Ahora que sabemos cómo se sujetan las salamanquesas, ¿pueden nuestros científicos copiarlo? He venido a Stanford, en Palo Alto, California, a visitar a Mark Kutkowski,
quien está construyendo un robot escalador sobre los principios de la salamanquesa. Nuestro objetivo es crear robots que puedan ir a cualquier lugar. Ya hemos construido algunos capaces de andar y correr sobre el suelo. El desafío que aún no habíamos conseguido era crear robots que pudieran desplazarse por superficies verticales, sobre todo por superficies lisas. Imaginen un mundo en el que los robots pudieran trepar por cualquier sitio. Todo. Desde las labores cotidianas como la limpieza de ventanas, hasta otras más especializadas como los rescates de emergencia o la vigilancia. Todo cambiaría por completo. Lo que dota de las características de la salamanquesa a este robot es el material utilizado para acolchar sus patas. Son almohadillas de caucho de silicona. Diminutas cuñas en su superficie exterior utilizan el mismo principio de adhesión direccional que la salamanquesa, creando la adhesión cuando son arrastradas hacia abajo, porque se ejerce mayor presión. Pero el resto del tiempo no son adherentes. Esta es una almohadilla de la que hemos colgado un peso de 200 gramos. Si tocas la superficie, verás que no es adherente. En absoluto. Pero si dejamos que el peso tire de ella, se adhiere. Solo cuando el peso tira de ella hacia abajo, esa es la fuerza direccional. Exacto. Y para anularla, lo que debes hacer es quitar el peso. Ahora se sujeta firmemente, pero si la levanto... ¡Oh, cielos! Es como si hubieran quitado la luz. Es la adherencia direccional. Y es lo mismo que hace la salamanquesa. Así es. De hecho, si alguna vez ves a una salamanquesa bajando por una pared cabeza abajo, verás que lleva las patas traseras giradas hacia atrás. Si no, no podría seguir pegada a la pared. Es hora de ver a la robot salamanquesa en acción. La última creación del laboratorio. Pegajoso III. Es una losa de granito, como la de las encimeras de las cocinas. Sí. Está muy pulido, no sirven los ganchos ni las cuñas. Hay que fiarlo todo a la adherencia. ¡Que arranque ya! Impresionante. Sobre todo cuando me muestran una almohadilla que aguanta hasta 20 kilos de peso. Empiezo a desarrollar mis propias ideas. Si hubiera guantes y calcetines de ese material, ¿no podría hacerme un traje de salamanquesa que me permitiera subir por las paredes? Usted no está diseñado para soportarlo, se cansaría, pero sí, se adheriría a la pared. Dicen que la técnica adhesiva de las salamanquesas sería de gran utilidad en situaciones en las que se necesita un agarre extra, neumáticos, equipamiento deportivo, pero todos sabemos cuál es la verdadera razón para desarrollar ese adhesivo. ¡Para poder hacer esto! Vale, me han pillado. Nadie tiene unos guantes adherentes tan buenos. Al menos no los civiles. Pero todo llegará. Recuerden mis palabras. Hasta entonces, el Spider-Man de Hollywood puede seguir tranquilo. Las almohadillas adhesivas y el Charlotte imitan estructuras reales que se encuentran en la naturaleza. Pero podríamos crear materiales aún más inteligentes si a esos propios materiales les insertáramos procesos naturales como la cicatrización. Si por descuido me corto mientras me afeito, mi cuerpo desencadena una respuesta de emergencia. Inmediatamente encoge los vasos sanguíneos para reducir la hemorragia. Las plaquetas se agrupan para taponar la herida. Es el principio de una milagrosa cascada de acciones para reparar el daño. ¿Somos capaces de diseñar materiales que puedan hacer eso? ¿Curarse a sí mismos? Irak 2004. Las fuerzas estadounidenses se enfrentan a una nueva y devastadora amenaza en su batalla contra los insurgentes. Los camiones de combustible eran tiroteados por el enemigo y por los agujeros se escapaba el combustible, lo cual provocaba un grave problema de seguridad para las tropas. Los camiones nunca estallan como en las películas, pero con el combustible derramándose por los agujeros, pronto acababan incendiándose. El Pentágono necesitaba una solución urgente. High Impact Technology, una compañía de Salem, Oregón, les ofreció un nuevo material inteligente inspirado en la biología. He venido a ver cómo funciona.
He aquí un tanque de combustible como el que se instala habitualmente en los camiones militares. Y he aquí otro dotado del recubrimiento exclusivo de High Impact Technology, llamado Battle Jacket. Se trata de un recubrimiento autorreparador y autosellante desarrollado para los tiroteos en el campo de operaciones. ¿Es el remedio militar para los agujeros de bala? Sí, exacto. El arma elegida para la prueba es el arma de moda en Irak, el AK-47. Sí, señor. Objetivo alcanzado. El peligro es evidente. Por un solo agujero de bala se pueden derramar 200 litros de combustible por hora. Pero lo que ocurre a continuación es tan sorprendente que aún me resulta difícil de creer. Vamos a ver. Prueba A. 3 impactos de bala por los que se pierde el combustible. Presa fácil para que el enemigo lo incendie y haga estallar el camión. Prueba B. ¡Oh, ha fallado! Un momento. ¿Es esto de lo que estamos hablando? Sí. ¿Esos son agujeros de bala? En realidad son los restos de pólvora de las balas que han hecho el agujero. ¡No! Es un signo inequívoco de un impacto de bala. Lo que ha ocurrido es que el recubrimiento inmediatamente ha empezado a sellar el agujero. ¿Y las balas? ¿En el tanque? ¿Dentro? Sí, caen al fondo y luego quedan recogidas en los filtros. ¡Qué ingenioso! Se desarrolla con tanta rapidez que incluso con una cámara de alta velocidad que graba 5.000 fotogramas por segundo, apenas podemos apreciarlo. Ahí está la bala. Y ahí el agujero. O lo que era el agujero. ¿Qué clase de material puede hacer eso? De vuelta al laboratorio, los chicos del Battle Jacket me lo explican todo. Diría que ese robot está rociando esos tanques con vuestro mágico recubrimiento. Sí, así es. Parece el salón de bronceado con spray más grande del mundo. Este es el aspecto que tiene una vez acabado. Es la sección transversal de la pared del tanque. Y los 3 tiros que le hemos disparado antes. Así es como se ven desde el interior. Se habría escapado gran cantidad de combustible. Claro. Battle Jacket consta de 3 capas diferentes. La capa inferior y la exterior son del mismo material, una fórmula plástica muy especial capaz de aumentar su superficie 2 veces su tamaño. Cuando la bala rasga el recubrimiento y penetra en la pared del tanque, el plástico se extiende alrededor del agujero y lo cierra rápidamente, dejando un agujero del tamaño de un alfiler. La delgada capa intermedia se encarga del sellado. Contiene pequeñas bolitas de plástico que absorben el combustible que se filtra. Absorbe la fuga y empieza a hincharse hasta aumentar 20 veces su tamaño. Es como un corcho que se hincha y cierra la herida. La autorreparación la hace el recubrimiento y el autosellado la química. Pero todavía queda un componente fundamental, la física del combustible. Tengo la oportunidad de comprobarlo en una prueba con un tanque que tiene un lateral de plexiglas. Cuando esté preparado, David. Ahí vemos la bala. El impacto crea una onda de choque en el interior del tanque que expulsa el combustible lejos del orificio, y es justo entonces cuando se desencadena la reacción química que la sella y la cierra. La llegada de Battle Jacket a Irak en 2005 lo cambió todo. Así se terminó la estrategia de los insurgentes de incendiar los camiones de combustible. Aunque no creo que descubrieran por qué. Debieron de pensar que no acertaban en el blanco. Fue un gran éxito y es una solución muy elegante. Battle Jacket es solo el principio. Imaginen un mundo más inteligente, donde los coches reparen sus propias abolladuras, los puentes se limpien su propia herrumbre y el hormigón repare sus grietas. La autocuración es una poderosa idea inventada por la evolución y que ahora, gracias a la ciencia de los materiales, también la comparten nuestros objetos. Lo que me da pena es haber disparado solo 3 miserables tiros. ¿No caben más balas en esas armas? Sí. Estamos en la tele, en innovaciones, acabemos como se merece. Caballeros, pueden empezar. ¡Fuego! ¡Adelante! Así está mejor.
Battle Jacket es un producto inteligente, pero ¿y si buscásemos un material aún más inteligente, uno con una respuesta más variada? Para encontrarlo, tendremos que salir del laboratorio y adentrarnos en las películas. El T-1000 de Terminator 2 podría haber ganado el Oscar al mejor material adaptativo, porque aquel hombre líquido podía sentir, responder e incluso autorregenerarse. Era el propio material el que hacía las cosas. Un fluido vital muy inteligente. Sí, es verdad, eso era ciencia ficción. Pero en la búsqueda de materiales más inteligentes, los ingenieros se han topado con algunos líquidos de muy extraño comportamiento. Son los llamados fluidos no newtonianos. Estoy en Carolina del Norte. Aquí la empresa Lohr Corporation fabrica uno de esos líquidos. Nada más llegar, tengo una pregunta urgente para la ingeniera Lynn Yanio. Olvidemos los no newtonianos. ¿Qué es un fluido newtoniano? Y ella se ofrece a enseñarme uno. Este es un fluido newtoniano. Mírelo. Vaya, parece que este fluido newtoniano es agua. ¿Y qué lo convierte en newtoniano? Lo que lo convierte en newtoniano es Isaac Newton. Descubrió que existe una relación entre la resistencia al movimiento y su viscosidad. ¿Viscoso significa espeso? Sí, espeso, que se resiste a fluir. Cuando intentas mover algo a través del agua, la resistencia es directamente proporcional a la velocidad a la que lo mueves. 2 veces más rápido equivale a 2 veces mayor resistencia. Bueno, es lo que cabría esperar, pero sorprendentemente no es cierto en el caso de otros muchos fluidos. Son los fluidos no newtonianos. Como el ketchup. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuesta tanto sacarlo de un envase de vidrio? Porque a diferencia del agua, se vuelve más viscoso cuando está en reposo. Sus moléculas crean un débil lazo que se resiste al movimiento. Sí, lo recuerdo bien de mis días como comedor de hamburguesas. Damas y caballeros, no fluye. Lynn se está jugando su reputación científica y su peinado por la no fluidez del ketchup. Pero cuando lo pones en movimiento, ese lazo se rompe y el ketchup se aligera y fluye. Aquí tenemos un poco de otro fluido no newtoniano. Bueno, un montón de fluido. Oh, aquí viene, no hay duda, es un líquido. Esa mezcla de almidón de maíz y agua se denomina oobleck, por el cuento del Dr. Seuss. El oobleck cambia radicalmente su viscosidad o espesor dependiendo de lo rápido que intentemos moverlo. Si lo ponemos en marcha suavemente, es fluido como un líquido. Pero si lo agitamos bruscamente, se vuelve tan sólido que se puede caminar por encima de él. Si lo aprieto con fuerza se vuelve duro como una roca, pero cuando dejo de presionarlo, otra vez se vuelve líquido. ¿Qué pasa? Nos gusta llamarlo el efecto de los 3 chiflados. Eso no es un término científico. ¿Qué significa el efecto de los 3 chiflados? ¿Recuerda el pasaje cuando los 3 chiflados intentan cruzar la puerta pero no pueden? Pues a la mezcla de almidón de maíz no le gusta salirse de su sitio. Por eso si la presionas con mucha fuerza no puede abandonar su espacio tan rápidamente. Pero si lo presionas con suavidad puedes atravesarlo como un líquido. O sea que es un líquido sólido, dependiendo de la presión, la velocidad u otra cosa. Depende de la velocidad a la que intentes moverte a través o sobre ella. El oobleck es muy divertido. Deberías llenar la piscina de tu vecino con él. ¡Me ha atrapado! Pero los fluidos no newtonianos, utilizados adecuadamente en un sistema bien diseñado, pueden salvarte la vida. Imaginen un material que pudiera ajustar su viscosidad para absorber las sacudidas sísmicas de los terremotos. O mitigar las vibraciones causadas por el viento y que podrían derrumbar un puente. Eso es lo que puede hacer el fluido no newtoniano que Lynn tiene en su mano. Lo interesante es que es muy sensible a la influencia de un campo magnético y se parece mucho al oobleck. Tome esta cuchara y rasque ahí. Bien. Es increíble, es como el cemento. ¿Verdad que sí? Ahora coja un poco y levántelo para sacarlo del campo magnético. Es... vaya, parece material de los X-Men. O sea que es un líquido magnético. Lo llamamos fluido magnetorreológico. ¿No tiene un apodo más corto? MR. Fluido MR, ¿puedo llamarlo Mr. Fluido? No.
Un fluido MR está formado por minúsculas partículas de hierro suspendidas en un líquido como el aceite. Sin la influencia de un campo magnético, el líquido fluye libremente. Pero si añadimos un campo magnético, las partículas de metal se alinean, incrementando el espesor del líquido. En LORD ponen a trabajar esa viscosidad variable en dispositivos como los amortiguadores. Y hay otra suspensión aún mayor para vehículos verdaderamente pesados. Vehículos extremadamente pesados, como los Humvee. Para los militares, un viajecito confortable no tiene nada que ver con el lujo. La capacidad de un vehículo para absorber los baches determina la velocidad a la que puede viajar con seguridad, así como cuán fatigados terminarán sus ocupantes, cuestiones ambas de vital importancia en el campo de batalla. En estos bosques voy a probar qué influencia puede tener el uso de un material inteligente en las prestaciones de un Humvee. ¡Menudo cacharro! Bueno, ya está aquí. Vamos allá. Para esta primera prueba utilizaremos un vehículo militar Humvee al que le hemos colocado unos amortiguadores convencionales, los mismos que tenía en el campo de batalla. Los amortiguadores clásicos se construyen en torno a un pistón rodeado de aceite. Cuando el pistón desciende, empuja el aceite de una cámara a otra a través de unos pequeños agujeros. La viscosidad del aceite y el tamaño de los agujeros determinarán la fuerza necesaria. Si nada varía, la amortiguación de los impactos es siempre igual. Sea cual sea el estado de la carretera. ¿Cómo se reclina este asiento? Menudo bote. Deberíamos vender entradas para este cacharro. Para el segundo asalto, le ponemos los amortiguadores inteligentes al Humvee. El diseño también es de pistón. Pero esta vez le añaden fluido MR, lleno de partículas de hierro, y un electroimán donde el líquido fluye por los agujeros. Un ordenador controla el electroimán en tiempo real, variando la viscosidad del fluido MR. Este sistema ajusta la fuerza necesaria para desplazar el pistón en función de lo bacheada que sea la ruta. Eso hace que el amortiguador sea variable. Puede reaccionar casi instantáneamente a vibraciones de distinta amplitud. Y es muy inteligente. Oh, eso no ha sido nada. ¿Cómo se pone el aire acondicionado? ¿Me está diciendo que íbamos a la misma velocidad que antes? A la misma velocidad. Pues si yo fuera un soldado, votaría por estos amortiguadores sin dudarlo. Oh, sí, la diferencia es muy grande cuando tienes que hacer 40 kilómetros dentro de este vehículo. Y además así duran más. No olvide ponerse el cinturón. Y la capacidad de los fluidos inteligentes va mucho más allá de los Humvees. Los ingenieros le auguran un gran futuro en la construcción de puentes que resistan los temporales. También se empleará mucho en los edificios para contrarrestar la fuerza destructora de los terremotos. Será como una mano estabilizadora. Son sofisticados materiales inteligentes que pueden reaccionar ante fuerzas exteriores para proteger puentes y edificios, pero todavía pueden ser más realistas, permitiéndonos realizar uno de los más antiguos sueños de la humanidad. Volar como los pájaros ha cautivado la imaginación humana desde siempre. Pero cuando se trata de volar, los pájaros nos derrotan a todos los niveles. Sí, podemos volar en un ala delta y sentir la sensación parecida a la de las aves cuando planean. Y podemos construir aviones caza que descienden en picado desde el cielo, de la misma forma que un ave pliega sus alas y se precipita hacia la tierra. Pero un ave consigue hacer eso y mucho más gracias a una precisa característica que es la envidia de los diseñadores de aeronaves: sus alas flexibles y capaces de cambiar de forma. Curiosamente, los vuelos de aparatos más pesados que el aire se iniciaron con unas alas muy parecidas a las de las aves.
Los hermanos Wright se valieron de un mecanismo de cables y poleas que inclinaba las alas de su Wright Flyer para controlar su dirección, de manera similar a como las aves alteran la forma de sus alas. Pero a medida que los aviones se hicieron más grandes, los diseñadores necesitaron cada vez materiales más rígidos y piezas abatibles para controlar el vuelo. El legado de todo ello es la complejidad mecánica de las alas de nuestros aviones de pasajeros. Tienen alerones, flaps, slats y aerofrenos. Eso conlleva infinidad de motores, bisagras y partes móviles que interrumpen el flujo de aire y añaden peso. Un gran hándicap para la eficiencia. Pero imaginemos que todas esas modificaciones del perfil de ala se pueden hacer como lo hacen las aves, simplemente cambiando su forma. Puede sonar anticuado, pero en la compañía Virginia Tech de Blacksburg, Virginia, Dan Inman lleva más de una década investigando y ensayando ese cambio de la forma del ala mediante el uso de materiales inteligentes. Hoy es el día de la primera prueba de esta aeronave experimental de control remoto construida por los alumnos de su laboratorio. Estamos intentando hacer un ala que cambie de forma, tratando de imitar lo que haría un ave, modificando la inclinación de las alas en lugar de colocar flaps como en un avión normal. No tiene nada de eso, la superficie del ala es lisa. Inman puede olvidarse de los flaps y todos los cables y motores que conllevan y controlar el vuelo mediante la inclinación del ala, valiéndose de un material incrustado en estas tiras plásticas. Se llama cerámica piezoeléctrica. Les habrá sonado a chino, pero son materiales que cambian su forma en respuesta a un campo eléctrico. En este caso, son unas baterías las que crean el campo en el avión, controladas electrónicamente desde tierra. Esta es la primera vez que lo hacéis volar con esta configuración, ¿verdad? Sí. ¿Sois conscientes de que vais a salir en un programa de la televisión y que quizá fracaséis estrepitosamente? Por supuesto. ¿Es la primera vez? ¿El vuelo inaugural? El vuelo fracasa a causa de un cable defectuoso. Pero los chicos de Virginia Tech no se dan por vencidos. Lo montan todo en el fuselaje de repuesto y una hora después están preparados para intentarlo otra vez. 1, 2, 3, ¡adelante! ¡Vuela! ¡Está volando! A la segunda va la vencida. Una emocionante victoria para el hombre pájaro Inman y su equipo. Para el piloto, aprender a volar con las alas nuevas es como aprender a andar. Pero es fácil imaginarse a un ave al ver a su avión haciendo acrobacias. Con los ingenieros imitando cada vez más a las aves a la hora de diseñar los aviones, llegará un día en que al mirar por la ventanilla del avión, veremos materiales inteligentes curvando el borde de ataque de las alas. Y también podremos ver que todo el perfil del ala cambia durante el vuelo, gracias a algunos metales con memoria. Este logotipo del programa está hecho con una aleación de níquel y titanio. Fue inventada a finales de los años 50 para usarlo en los conos de la punta de los misiles, pero por accidente descubrieron que tenía otra asombrosa cualidad. Si estiro este alambre y luego lo caliento un poco, vuelve a recuperar su forma y tamaño iniciales. Los científicos los llaman materiales con efecto térmico de memoria, pero también los podemos llamar músculos artificiales. Así es como los ponen a trabajar aquí. Este robot medusa de Virginia Tech nada sin ningún motor. Es un diseño inspirado en las medusas reales y se impulsa por las contracciones de un músculo de metal insertado en su campana de silicona. Para provocar el movimiento, se calienta el metal con corriente eléctrica. Una pequeña batería le suministra la energía necesaria. El objetivo de este experimento, financiado por la Marina, es conseguir una boya detectora de movimiento que sea indetectable.
Si parece una medusa, al que lo vea le parecerá una medusa y no le hará mayor caso. Entiendo, así podremos espiar a los malos. ¿Quién va ahí? Ah, es solo una medusa. Más allá de los músculos artificiales, puede que los metales y plásticos que cambian de forma perfilen los objetos del futuro. Imaginen que un reloj pudiera convertirse en su teléfono móvil o su coche familiar en un descapotable. Pero por ahora, los materiales con efecto memoria ya están salvando vidas. Esto es un stent. Ha sido diseñado para mantener las arterias libres. Los cirujanos lo introducen reducido por una incisión y luego, una vez en su sitio, el calor del cuerpo, como el de esta agua caliente, lo expande. Inteligente. Un ejemplo de cómo los nuevos materiales han revolucionado el mundo de la medicina. Una revolución que lleva décadas preparándose. Ahora voy a Massachusetts a ver a un profesor del MIT que dirige el mayor laboratorio de bioingeniería del mundo. Para muchos, el ingeniero químico Bob Langer personifica el nuevo papel de la ciencia de los materiales en la medicina. Menudo despacho, ¿es el suyo? Sí, es mi despacho. No se puede decir que nadie reconoce su trabajo. He tenido suerte, pero no fue así al principio. Cuando empecé a trabajar durante los primeros 10 o 15 años, a nadie le interesaba lo que hacíamos. Tras graduarse en el MIT en los 70, Bob se adentró en un campo difícil, la investigación del cáncer, un área donde trabajaban muy pocos ingenieros químicos. En aquella época, los avances médicos dependían de cualquier cosa que tuvieran a mano. Los médicos meditaban cuando volvían a sus casas, y si daban con un objeto que se asemejara al órgano o al tejido que estaban intentando sanar, lo usaban en el paciente. Los doctores improvisaban las soluciones. La piel de los embutidos se convirtió en la base de las máquinas de diálisis. El relleno de los colchones se usó para fabricar implantes de mama. Y con las ligas de las fajas femeninas se hicieron corazones artificiales. En lugar de esa búsqueda errática, Langer adoptó el enfoque de la ingeniería. En vez de elegir cosas de tu casa, ¿por qué no nos planteábamos el diseño? ¿Qué se necesitaba desde el punto de vista de la ingeniería, de la química, de la biología? Y el siguiente paso fue sintetizarlo. Ahora sabemos que el enfoque de Langer ha dado buenos resultados. Algunos de sus mayores éxitos los ha obtenido en el campo de la administración de fármacos. Inventó unos implantes plásticos capaces de liberar la dosis de fármaco necesaria regularmente durante 5 años. ¿Cómo controla el ritmo y la dosificación? Hay diversas formas de hacerlo. Una es dotar a la pieza plástica de un diseño sinuoso. Si haces que las moléculas tengan que recorrer un camino tortuoso, necesitarán más tiempo para hacerlo. Una molécula de fármaco encerrada en un plástico de Langer es como un automóvil tratando de salir de Nueva York sin un mapa. En Manhattan, eso es fácil gracias al sistema reticular. Conseguir recto basta para llegar al extremo exterior. Eso sería un plástico de baja tortuosidad y alta liberación. Boston, en cambio, sería similar a un plástico de alta tortuosidad y liberación retardada. En esas retorcidas calles, uno podría perderse durante días, meses e incluso años. ¿Estos son sus materiales inteligentes? Sí, lo apropiado sería decir que son la primera generación de materiales inteligentes, porque están diseñados para dosificar al ritmo correcto y degradarse al ritmo apropiado. La segunda generación de Larson, aún en fase de investigación, tendrá un enfoque todavía más inteligente. La quimioterapia intravenosa tradicional bombardea el cuerpo con productos químicos tóxicos para matar a las células cancerígenas. El problema es que la dosis necesaria también destruye muchos tejidos sanos. Langer ha inventado una nueva arma para la batalla. Diminutas partículas de fármaco de 1 nanómetro, la milmillonésima parte de 1 metro, son enviadas con precisión solo a las células cancerígenas. Es la quimioterapia selectiva, en la que uno coge la bomba nuclear, por así llamarla, la introduce en una nanopartícula y la envía directamente al tumor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabe cuál es la célula cancerígena? Ese es el desafío. Hay que desarrollar alguna manera de decorar su apariencia exterior con la combinación adecuada de materiales. Empieza con una nanopartícula de un fármaco anticancerígeno y lo recubre con un plástico que liberará el medicamento después de un tiempo. A ese plástico se lo recubre con un envoltorio similar al de las moléculas de agua para engañar al sistema inmunológico. Y en último lugar,
pero no menos importante, la dirección en la que debe ser entregado. Una llave que solo encaja en la cerradura de las células cancerígenas. Y esto es solo una parte del trabajo de Langer en la confluencia entre los materiales y la medicina. Ha desarrollado 700 patentes en liberación de fármacos, ingeniería de tejidos e incluso productos para el cabello. Y aún no ha terminado. Como Robert Frost dijo, acabé tomando el camino que nadie había elegido. Un camino que otros también han elegido y en el que los ingenieros y los científicos de materiales pueden hacer mucho bien al mundo. Un camino maravilloso. Hace 40 años apenas si existían los materiales. Ahora no solo pueden imitar a la naturaleza, sino que pueden adelantarse a ella para conseguir lo que hasta ahora parecía imposible. Por ejemplo, el camuflaje. El mundo natural está lleno de animales que han evolucionado para mantenerse escondidos. El pez león posee una apariencia inalterable que le permite pasar desapercibido en un entorno específico. El pulpo, sin embargo, puede alterar su coloración para camuflarse en entornos diferentes. Los descubrimientos más recientes en los materiales nos ofrecen un enfoque del mimetismo que la naturaleza no había descubierto. ¿Por qué no podemos escondernos en una capa invisible? El camino que lleva hasta ese manto empieza con Sir John Pendry, un físico teórico y matemático del Imperial College de Londres. Ha descubierto algunos nuevos metamateriales. Materiales que van más allá. Este está hecho de pequeños anillos de cobre recubiertos de plástico. Todavía es un modelo experimental, pero algún día los metamateriales de este tipo podrán manipular la luz que percibimos de forma desconcertante. He desarrollado un diseño y una fórmula para hacer desaparecer algo. Pensé, si quieres hacer que un objeto sea completamente invisible, ¿qué es lo que hay que hacer? Y así inicié un gran programa de investigación. Me he acercado a la Duke University de Carolina del Norte para entrevistar a uno de los colaboradores de Pendry en el proyecto de la capa invisible. Es el primero que ha construido una. Gracias a películas como El hombre invisible, me había hecho una idea de lo que podía esperar. ¿Es usted el que está desarrollando la capa invisible? Sí, yo mismo. Pues parece que funciona muy bien. No puedo verle. Es que estoy en este otro lado. Oh, disculpe. Quizá David Smith tenga algo parecido a lo de esa película de Harry Potter. My body's gone. I know what that is. That's an invisibility cloak. Así yo también podría meterme en el papel. Nosotros en la televisión utilizamos un pequeño truco que llamamos croma, la pantalla verde. Me cortaron la cabeza. Todos estos trucos técnicos solo demuestran una cosa: que hacer un objeto invisible consiste realmente en intentar rehacer lo que está detrás de un objeto visible, atrayendo adelante la luz reflejada del fondo alrededor del objeto, de la misma forma que el agua fluye alrededor de una roca en la corriente. Esto probablemente le sorprenda, dada su geometría y la función que le atribuyo. La zona oculta está aquí. Cuando una onda penetra... ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Puedo poner cualquier cosa? ¿Un pedazo de queso? Bien. ¿O de mármol? Sí. Entonces penetran las ondas y el material afectado provoca que se desplacen por aquí y se restauren al otro lado. Pero tiene truco. Las ondas de luz visibles entre el rojo y el azul son solo una pequeña franja del espectro electromagnético. Smith trabaja en otro sector en el que las longitudes de ondas son mayores, en el sector de las microondas. Por eso su capa invisible es tan... visible. Ya soy capaz de ver a través de ella. Estás mirando en la longitud de onda equivocada. ¡Claro! No piensen en ondas visibles, piensen en... Microondas. Es hora de probar la capa en este horno microondas gigantesco. Y yo elegiré lo que hay que hacer invisible. Es algo parecido a eso que se contaba de una mujer que cuando aparecieron los primeros microondas lavó a su caniche y lo metió en el microondas para que se secase. Solo que en este caso esto protegería al caniche, ¿verdad? Así es. Las microondas se habrían dispersado y no habrían cocido al caniche. Cierto. Una vez colocada la rana en su sitio, Smith inicia la prueba. Aquí vemos una representación gráfica de lo que ocurre dentro de la cámara de ensayo, vista desde arriba. El generador de microondas, a la izquierda, emite sus ondas.
Si en la cámara no hay ningún objeto, la atraviesan limpiamente de izquierda a derecha. Sin embargo, si mi rana se sienta en medio sin la capa, dispersará las ondas, desfigurando el patrón. Pero si mi rana tuviera una bonita capa, las ondas la rodearían y alcanzarían el otro lado sin sufrir ninguna alteración. Aquí tenemos el resultado real del experimento de Smith. No es perfecto. Podemos ver cómo las ondas no son exactamente iguales tras golpear en la capa, pero es verdad que son muy similares. Bueno, parece que está empezando a funcionar. Funciona. Si estuviéramos sentados aquí no veríamos ninguna distorsión, solo una reducción en la intensidad. Pero no seríamos capaces de distinguir qué es lo que se oculta ahí. No podría ver su rana. Aunque la estuviera mirando. Eso es. Con mis sensibles ojos microondas, ¿sí? ¿Y la rana, ella podría verme? No, no puede verle. Si estuvieras en el interior de una de esas esferas de invisibilidad, no podrías ver el exterior. Al mirar a las paredes, solo verías tu propia imagen reflejada. Desde el interior, lo que se ve es como un espejo. Claro que eso no supone un problema todavía. Los científicos aún no han creado una capa que funcione con la luz visible, aunque cada vez están más cerca. Y la invisibilidad es solo otra más de sus aplicaciones. Los metamateriales supondrán una revolución en la manipulación de la luz. Veremos nuevas lentes capaces de mostrarnos con claridad cosas tan diminutas como un virus atacando a una célula, o nuevas tecnologías para explorar el cáncer o buscar explosivos ocultos. Es una nueva frontera que, como la imaginación humana, aún no tiene límites. Con toda la tecnología y los materiales de que disponemos, es fácil que nos creamos que somos los mejores inventores del mundo. Pero la vida lleva experimentando mucho más tiempo con los materiales primigenios de la Tierra. Millones de años de evolución han creado una enorme variedad de plantas y animales, cada uno con sus propias y maravillosas habilidades. En la medida en que nuestra comprensión de la biología y los materiales sea más profunda, un nuevo mundo se abre ante nosotros. Un mundo en el que el ingenio de la naturaleza y la inventiva del hombre se pueden combinar. Y eso es lo que hará a los materiales más inteligentes.